En un chorrito de aceite a fuego fuerte ponemos un lomo de cerdo cortado en medallones y previamente salpimentado. En medallones, es decir, en rodajas de unos 4 centímetros de grosor, más o menos. Lo vamos a sellar durante un par de minutos. Para ello, mejor hacerlo en pequeñas tandas, a fuego muy fuerte, y si el lomo contenía algo de agua, lo secamos con papel de cocina. Así logramos que la capa externa esté en todo momento a unos 150-180 grados centígrados, es decir, a temperatura muy fuerte. Pasados un par de minutos, le damos la vuelta a cada medallón del lomo. Y volvemos a repetir el mismo paso, cocinamos la otra cara. Si quieres, podrías sustituir el lomo por solomillo, la elaboración sería exactamente la misma. Cuando ambas caras estén selladas por fuera, que nos hayan cogido color pero que se mantengan crudas en el interior, retiramos y reservamos los medallones del lomo en un plato, para después. Y ahora en este mismo aceite y en los jugos que haya soltado la carne durante su sellado, añadimos un par de dientes de ajo y una cebolla, ambos ingredientes bien picados. Añadimos a estos ingredientes su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Removemos y dejamos que estos dos ingredientes se cocinen a fuego suave durante inicialmente unos 10 minutos. Pasado este tiempo, agregamos unos champiñones ya limpios y cortados en laminitas finas. Agregamos además un puñado de perejil fresco, picado. Integramos, subimos la potencia del fuego y dejamos que se cocine todo el conjunto durante tan solo 5 minutos más. Las cantidades, como siempre, las tienes al final del vídeo. Aunque en cocina lo que mejor suele funcionar es el ojímetro. Si te gustan más los champiñones, podrías añadir más cantidad de la propuesta aquí. Si te gusta menos la cebolla, echar menos. Y si no te gusta el ajo, pues no le echas nada de nada, a tu gusto. Ahora es el turno de agregar un poco de vino blanco, para poner el fuego a máxima potencia y dejar que el vino hierva y se evapore ligeramente, junto con el alcohol que contiene, que este prácticamente se va a evaporar entero. El vino blanco le va como anillo al dedo a los champiñones, pero lo mismo, si no te mola, podrías no echárselo, sin más. Llegados a este punto, cuando apenas quede vino en el sofrito, simplemente vamos a devolver aquí el solomillo que teníamos sellado y reservado del principio. Lo cubrimos con caldo de carne, que si no tienes no pasa nada, podrías cubrirlo simplemente con agua. Integramos todo de tal manera que el solomillo quede bien sumergido dentro del líquido. Y ya no queda más que dejar cocinar y hervir a fuego suave durante unos 30 minutos. Que el solomillo o el lomo termine de cocinarse en su interior, que quede bien tierno, que la salsa espese ligeramente, que haya concentración de sabores y que al final nos quede un lomo de cerdo en salsa de champiñones que es pura ambrosía. Ñam, 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 ñam.